Está mal conectado. En los últimos enchufes, Juan, porque ahí no da. En el de medio, ¿no? ¿Al aeropuerto o a tu Ay, no. ¿Desde cuándo los extraviaste, Oscar? ¿Desde cuándo los extraviaste? ¿En una borrachera? ¿No? Ah, en la fiesta. Y chusquis.
Hasta luego. ¿Ya ves? Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de fiebre tifoidea o fiebre entérica. Mi nombre es Diana Alejandra Pimienta Martín del Campo. Soy R1 de Medicina Interna y seguimos con el módulo de infectología. A manera de introducción, tenemos que la fiebre tifoidea o fiebre entérica pues, es caracterizada por una afección sistémica severa que principalmente se va a presentar con fiebre y con dolor abdominal. El organismo responsable de esta fiebre va a ser la Salmonella entérica, específicamente el serotipo TIFI o Salmonella TIFI. El término fiebre entérica es un término que, pues, es un término colectivo que va a abarcar tanto la fiebre tifoidea como la fiebre paratifoidea. Y pues los términos fiebre tifoidea o fiebre entérica se utilizan pues todavía como sinónimos. Antes, ahora se conoce más como fiebre entérica. Antes se denominó fiebre tifoidea por la similitud que existía con el tifus. Sin embargo, dada la localización, o sea, de la infección y las características anatomopatológicas, en el año 1869 se propuso ya el nombre de fiebre entérica. Pues para hablar de fiebre tifoidea o fiebre entérica tenemos que hablar del género que es la Salmonella. Este género fue descrito a principios del siglo XX por un bacteriólogo estadounidense llamado Theobald Smith y pues recibió el nombre del jefe de este bacteriólogo que se llamaba David Salmon. El género Salmonella van a causarnos un gran número de infecciones en el ser humano. Nos pueden causar tanto una gastroenteritis como fiebre entérica, bacteremia o infecciones endovasculares, infecciones también localizadas como la osteomielitis o abscesos en diferentes partes y también ocasionan algo que se conoce como estado de portador asintomático. El género Salmonella pues consiste de dos especies, que es la Salmonella choleraensis o Salmonella bongori. Actualmente las salmonelas van a consistir de una sola especie que es llamada Salmonella entérica. Esta Salmonella entérica va a estar formada por 7 subespecies, que a su vez estas subespecies se van a dividir en serotipos o serobares de acuerdo al tipo de antígeno. Se van a dividir de acuerdo al tipo de antígeno, que es el antígeno H o el antígeno O. El antígeno H, conocido como flagelar, este va a estar conformado por una proteína abundante en el flagelo que va a permitir que la estructura pues tenga movimiento, o el antígeno O somático, que significa sin movimiento, que este antígeno O va a estar conformado por una cadena de polisacáridos que van a formar que va a estar en la membrana externa y que esta membrana, o sea, esta cadena, perdón, de lipopolisacáridos va a actuar como una barrera que va a servir de protección para los agentes externos. Le va a servir de protección al microorganismo para los agentes externos. La salmonella... Ay, perdón. La Salmonella entérica se va a dividir en los serotipos, el TIFI o Salmonella TIFI y el paratifi, que también este paratifi va a tener distintos serotipos como el A, B y el C. Este tipo de salmonellas entéricas, alguna característica especial es que su único reservorio es el ser humano. La salmonella, pues es parte, ay, perdón, la salmonella viene de la familia forma parte de la familia de las enterobacterias. Este es un bacilo gram negativo que va a ser anaerobio facultativo. También va a estar caracterizado porque es no formador de esporas, va a medir de 2 a 3 por 0.4 micrómetros. Y también algo característico es que estas salmonelas van a producir ácido. Van a producir ácido con la fermentación de la glucosa, reducen nitratos y no producen oxidasa de citocromo.
Las salmonelas van a tolerar también temperaturas bajas y van a tolerar también la sequedad y van a ser sensibles al calor. Hay otros tipos de salmonela, como les mencionaba, que son los Paratifi A, B o C, que estos también nos van a causar un síndrome similar. Sin embargo, pues no es posible conocer como el organismo causal, nada más basándonos en la clínica. Existen también otro tipo importante de microorganismos dentro de la salmonela, del género de la salmonela, que son las salmonelosis no tifoideas. En este caso, pues nosotros vamos a hablar de la salmonella tifi, pero es importante mencionar estas. Y los más importantes dentro de esto de este tipo son la Salmonella typhimurium, la Enteriditis, la Newport, Javiana y Heidelberg. Estas, a diferencia de la Salmonella tifi o Paratifi, que solamente son reservorios en el ser humano, estas van a tener múltiples reservorios en animales, por ejemplo. Estas se van a dar por un mal manejo de los alimentos que van a estar contaminados por materia fecal de los humanos o de los animales. También se puede transmitir de manera fecal oral y a menudo van a ocasionar un cuadro de gastroenteritis. El 5% de las personas que se infectan por estos tipos de salmonelosis no tifoidea van a desarrollar también bacteremia. Y otra cosa importante es de estos tipos de salmonela no tifoidea es que pueden ocasionarnos infecciones pues, localizadas por la bacteremia, pues infecciones abdominales en el sistema nervioso central, como meningitis, abscesos cerebrales en el pulmón, como neumonía, lobar y complicaciones de la neumonía como empiema y fístulas. También pueden ocasionar infecciones genitales de las vías urinarias, que estas son poco frecuentes, pero pueden ocasionar abscesos ováricos, testiculares, prostatitis, y también nos pueden ocasionar enfermedades óseas o articulares como osteomielitis o artritis séptica. En esta clase pues nos vamos a enfocar un poquito más en las salmonelas tifi. Hablando un poco de la epidemiología de estas, pues la fiebre tifoidea pues, es una enfermedad infecciosa que puede ser mortal y pues como les mencionaba, es ocasionada por la salmonella tifi. Esta se va a transmitir por agua o por alimentos contaminados con los microorganismos. Se estima, según la OMS, que cada año se enferman de fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas. Y de estas se mueren de 128,000 a 161,000 personas. El riesgo de fiebre tifoidea va a ser mayor en las poblaciones que pues, no tienen acceso al agua potable o que tienen un saneamiento inadecuado del agua o malas condiciones de higiene en la vivienda. El 80% de los casos que se reportan en Estados Unidos se da también por personas o viajeros que fueron a países donde la fiebre entérica es endémica. Los países donde la fiebre entérica es endémica, o sobre todo en principal, es en Asia Central. Es causada de nuevo por la salmonella tifi y se va a transmitir por alimentos contaminados o por agua contaminada. Algo importante aquí, hablando de la salmonella, es que hay una creciente resistencia a los antibióticos, lo que pues, ha facilitado la propagación entre ciudades y en ciudades que tengan un mal sistema de saneamiento del agua. Existen distintos factores de riesgo para padecer o para poder infectarte de salmonella tifi o de tifoidea, que uno de ellos pues principalmente es vivir en áreas endémicas o haber viajado recientemente a un país donde está una enfermedad endémica, la pobre sanitización del agua y pues la falta al acceso de agua potable. El 6% de las infecciones también se dice por salmonella en Estados Unidos también se puede atribuir al contacto con reptiles y anfibios como las iguanas, tortugas y lagartos. En este caso serían más infecciones por salmonella de los tipos no tifoidea. También hay distintos factores del hospedero que nos pueden predisponer a tener una infección por salmonella, sobre todo una infección severa. Pues dentro de ellos está que tengamos inmunodeficiencia, que bueno, normalmente en personas con infección con VIH, los extremos de la edad, o sea, se da más en neonatos o en lactantes, y en las personas mayores la enfermedad pues es más severa. También el uso, bueno, cuando
las personas que utilizan antiácidos, o sea, una disminución de la acidez gástrica también te predispone a una enfermedad más severa. Y pues enfermedades que te alteren como la función intestinal, como puede ser enfermedad inflamatoria intestinal o que previamente hayan estado ya con terapia de antibióticos. Hablando pues rápidamente de la patogenia de la enfermedad, aquí después de la ingestión de los bacilos, estos van a sobrevivir a la exposición al ácido gástrico. Estos van a llegar al intestino delgado, donde van a penetrar el epitelio y van a entrar en el tejido linfoide y se van a diseminar por vía hematógena o vía linfática. Entonces sobreviven a la exposición del ácido en el intestino. Lo que van a hacer es que van a atravesar a través de las células M que están en las placas de Peyer. Van a proliferar en la submucosa y van a ocasionar una hipertrofia de estas placas. Penetran en el intestino y dentro ya del intestino estas van a ser fagocitadas por los macrófagos, lo que va a facilitar también que dentro de los macrófagos estas se diseminen por todo el cuerpo, ya sea por vía hematógena o vía linfática. Pueden llegar también a colonizar los tejidos reticuloendoteliales, como lo son el del hígado, del vaso, de los ganglios y de la médula ósea. Esta replicación dentro de los sistemas reticuloendoteliales se dice que puede ser el responsable de la clínica, como de la hepatoesplenomegalia que se llega a presentar, de la sepsis o de la claustración. Hay individuos o hay personas que, como se puede decir, que contienen a los organismos dentro del sistema gastrointestinal y ya no permiten que se desarrolle la enfermedad sistémica. Se dice que la dosis infectante va a variar desde 10.000 hasta 100.000 unidades formadoras de colonia. Y como les mencionaba, pues va a incrementar la susceptibilidad de padecer esta infección, situaciones que nos disminuyan la acidez estomacal, como el consumo de los antiácidos. También algo importante que mencionar es que la médula ósea se considera como un santuario para la Salmonella typhi y que es posible, o sea, es una posible fuente de diagnóstico para el cultivo incluso después de que se haya iniciado la terapia antimicrobiana. Como les mencionaba, pues las salmonelas nos pueden causar distintos síndromes como la enterocolitis, una bacteremia, la fiebre entérica. La enterocolitis va a haber un periodo de incubación previo de 12 a 48 horas y los síntomas más típicos después de este tiempo que se van a presentar va a ser el dolor abdominal tipo cólico y la diarrea. Va a haber náuseas, va a haber vómito, que no son muy prominentes, pero que ocurren. La diarrea que va a haber en esta enfermedad va a ser de tipo acuosa, puede contener moco y en ocasiones también puede ser sanguinolenta. La diarrea puede ser desde moderada hasta muy severa, con evacuaciones de hasta 30 deposiciones al día. La fiebre que se va a presentar es elevada, de hasta 40 grados, y esta no va a durar más de 3 días. La duración en general de la diarrea también no va a ser de más de 5 a 7 días, pero puede persistir pues estos síntomas hasta 14 días. Y como les mencionaba, pues también algo que nos puede predisponer a una enfermedad más severa puede ser estados de malnutrición, de inmunosupresión como VIH o enfermedades del intestino como la enfermedad inflamatoria intestinal. Otro de los síndromes ocasionados por la salmonela pues es la bacteremia. Esta puede ser causada por cualquier tipo de salmonela, pero pues los que más se asocian a esta son los no tifoideos, como la Salmonella Dublin, Choleracius y Heidelberg. La bacteremia pues es la presencia de las bacterias en el torrente sanguíneo. Usualmente se va a caracterizar por presencia de fiebres, escalofríos y malestar que van a durar más de días hasta más de una semana. Cuando existe bacteremia, pues también esta puede ocasionar infecciones metastásicas o localizadas como a hueso, ocasionando una osteomielitis, endocarditis, con la complicación de la endocarditis, una de las complicaciones de la endocarditis que sería perforación
valvular o la arteritis con complicaciones como neurismas micóticos o neurismas rotos. La bacteremia o esta infección como más severa pues va a ser más común que se presente en infantes, como les mencionaba antes, o en ancianos, en personas con inmunosupresión como VIH, leucemias o que padezcan lupus. Y la bacteremia pues por salmonela prolongada puede tener una duración de meses y esta mencionaba que pues, puede ocurrir en pacientes que tengan esquistosomiasis. Y pues los pacientes que tengan VIH pueden desarrollar una bacteremia de tipo recurrente. Hablando ya como tal del síndrome que pues nos compete, que es la fiebre entérica, que es la ocasionada por los tipos de salmonela typhi y paratyphi A, B y C. Esta fiebre entérica se va a caracterizar por una fiebre prolongada y fiebre sostenida que normalmente se asocia también a bradicardia. El manejo de antibióticos va como a detener la evolución de la enfermedad. Bueno, si damos antibiótico, pues la enfermedad se va como a mantener o se va como a abortar, ¿no? Pero la evolución de una enfermedad que no es tratada o de una infección que no es tratada va a evolucionar de la siguiente forma y la podemos dividir así. Que durante el periodo de incubación de esta va a ser de 10 a 14 días, pero va a oscilar o va a variar de 5 hasta 21 días. Durante la primera semana vamos a tener la característica que es la fiebre prolongada y sostenida de predominio matutino, que va a ir de los 38 grados, 38.8 a los 40.5 grados. Esta se va a presentar en el 75% de los pacientes. Se va a asociar a bradicardia, va a haber malestar general, escalofrío, somnolencia y pues debilidad. Esto es en la primera semana. A partir de la segunda semana se puede presentar hipotensión, dolor abdominal, que se presenta en el 30-40% de los pacientes. Va a haber distensión, que este dolor abdominal y esta distensión están asociados a diarrea o a constipación. Y algo también característico dentro de la clínica y principalmente se presentan al final de la segunda semana y a principios de la tercera semana es la roseola tifoidea, que se va a caracterizar por lesiones maculopapulares leves de un color rosa asalmonado que van a desaparecer a la presión y se van a ubicar principalmente en el tórax y en el tronco. Ya para la tercera semana se pueden presentar hepatoesplenomegalia, puede haber complicaciones pues ya más graves como lo son el sangrado intestinal y la perforación principalmente del ilio, bacteremia y pues peritonitis por si es que llega a existir perforación intestinal. En ausencia pues, de complicaciones agudas o de sepsis, los síntomas van a resolver de manera gradual a semanas o meses. Y a partir de la cuarta semana, pues es como el periodo de resolución de las manifestaciones. La enfermedad grave pues se va a dar, como les mencionaba, en los pacientes pues ya sean más pequeños, lactantes o en ancianos con personas inmunodeprimidas. Esta se da en casi el 10 al 15% de los pacientes. Se puede presentar hemorragia gastrointestinal del 10 al 20%. La perforación del hilio intestinal es del 1 al 3%. Y bueno, este tipo de complicaciones pues son consecuencia de la hiperplasia o de la hipertrofia de las placas de Peyer con su ulceración y pues necrosis de estas mismas. También se pueden presentar manifestaciones de tipo neurológicas que son conocidas como la encefalopatía tifoidea. Y en esta pues lo que va a haber es un estado mental alterado, va a haber confusión y se va a presentar aproximadamente el 17% de los pacientes. Las complicaciones se menciona que pues, son poco frecuentes ya que estas disminuyen con el tratamiento antibiótico, pero dentro de ellas podemos tener la población intravascular diseminada, puede haber pancreatitis o ya una complicación como mencionaba de la bacteremia, pues abscesos hepáticos, endocarditis, miocarditis, osteomielitis, etc. Y pues en ausencia de este tipo de complicaciones los síntomas van a desaparecer de manera gradual.
de semanas o hasta meses. Existe algo que se conoce como el estado de portador asintomático, que pues usualmente se va a autolimitar de semanas a meses. Cuando ya, bueno, se dice que a un año, menos del 1% de las personas infectadas con Salmonella typhi van a continuar con heces que todavía sean positivas a estos microorganismos. Cuando hay infección por Salmonella typhi, el 3%, o sea, un 3% de los infectados pueden continuar siendo portadores asintomáticos y excretar los microorganismos pues toda la vida. Este estado se va a relacionar con la presencia de enfermedades del tracto biliar, especialmente por cálculos biliares. Se dice que pues, en los cálculos es donde vive o puede vivir los microorganismos y pues pueden la gente no tener síntomas, pero estar ahí pues todavía excretándose. Y cuando ya se secreta la salmonela por heces durante más de un año, esto ya es como portador crónico, también asintomático. Para el diagnóstico de la Salmonella typhi o de la salmonela, pues tenemos que el diagnóstico definitivo va a ser el aislamiento de la Salmonella typhi, ya sea en sangre, en médula ósea o en otros sitios como en las heces o secreciones. O también decía que se pueden tomar muestras de las lesiones dérmicas que se llegan a tener, que son las manchas rosadas o asalmoneladas. En los laboratorios, pues lo que podemos llegar a encontrar va a ser anemia, puede haber leucopenia y neutropenia, que esta va a ser principalmente en adultos, en un 15 a 20%, y la leucocitosis, esa va a ser más en niños y se va a presentar, o sea, normalmente, si la leucocitosis se presenta en la tercera semana, ya con esto podemos sospechar de una perforación. Va a haber las pruebas de función hepática pueden estar también alteradas y la PCR elevada. Los cultivos van a tener una sensibilidad del 90% cuando se realizan en la primera semana y van a reducir hasta un 50% esta sensibilidad cuando ya se hacen más adelante o hacia la segunda o tercera semana. El estándar diagnóstico van a ser los hemocultivos. Se dice que tienen que pues, darse un volumen de hasta 15 mililitros, de 15 a 20 mililitros para que sean positivos de un 60 a un 80%. Aquí la sensibilidad de los cultivos, pues como les mencionaba, va a ser mayor si se toman en la primera semana y esta sensibilidad va a reducir conforme pasa el tiempo, o sea, hasta la tercera semana o cuando el paciente ya recibe tratamiento antibiótico. Cuando los hemocultivos son negativos, otro cultivo que se puede tomar es el cultivo de médula ósea. El cultivo de médula ósea es el más sensible. Este puede ser positivo en un 90%. Y como les mencionaba, que la médula ósea decían que es como el santuario para la salmonela, pues sirve cuando los hemocultivos son negativos y se va a mantener positivo en un 50%, incluso después de que los pacientes hayan empezado con tratamiento antibiótico. El cultivo de las heces, pues va a ser positivo en un 30 a un 40% y pueden llegar a ser negativos durante la primera semana y pues irse positivizando ya para la tercera semana. Para lo que se llegan a usar un poco más estos cultivos de heces es para como confirmar el estado o detectar a los portadores asintomáticos. Otro tipo de, pues otras pruebas diagnósticas son las de serología, como la famosa aglutinación de Vidal o las reacciones febriles. Estas lo que van a hacer es que nos van a identificar anticuerpos contra los antígenos que les mencionaba antes, que son el O y el H. Van a aparecer pues, positivos en una semana a 10 días posteriores al inicio de la enfermedad. Pero este método de diagnóstico tiene muy baja sensibilidad, muy baja especificidad y pues un valor también predictivo positivo bajo. Por eso es que no se utiliza tanto. También pues puede hacer reacción cruzada con otro tipo de bacterias o enterobacterias y pues en zonas que son endémicas pueden ser positivas por infecciones previas que haya tenido el paciente o si se sometió o si se vacunó.
Entonces, por eso nos van a carecer de utilidad clínica. También se mencionaba que si se toman muestras pareadas, cuando una en agudo y una ya en el periodo de convalecencia y se ve entre ellas un aumento de 4 veces, se puede llegar a considerar positivo. Hay diferentes, pues dentro de diagnósticos diferenciales dentro de las salmonelas. Tenemos que diferenciar entre otros síndromes pues, diarreicos como la malaria, el dengue, tifus, la leptospirosis, una mononucleosis o una brucelosis. Bueno, aquí en la tablita esta podemos ver pues, la condición o el diagnóstico diferencial y los signos que nos van a ayudar como pues, a diferenciar una de otra. Cuando hablamos pues, de salmonela, es importante hablar un poquito también de la resistencia antimicrobiana, porque antes, bueno, la salmonela se trataba con un cierto tipo de antibióticos que fueron aumentando su resistencia, que las cepas de salmonela fueron aumentando la resistencia a estas y pues ha ido cambiando el tratamiento. Entonces, el tratamiento de la fiebre entérica se ha vuelto complicado por este desarrollo y esta propagación de los organismos que se han vuelto resistentes a él. En 1987 hubo en China un brote por cepas que se vieron que eran resistentes a lo que era el tratamiento de primera línea de la salmonela, que era la ampicilina, el chlorantraniliprol, el trimethoprim con sulfonetoxazol. Entonces, después de esto, las quinolonas se volvieron pues, el tratamiento de elección. En este mapa podemos ver más o menos como los colores, el que se ven como de más, como más azulito o más fuerte. En este tenemos a las cepas que se conocen como NAR o resistentes al ácido nalidíxico, que es una quinolona. Y estas pues comenzaron estas cepas resistentes al ácido nalidíxico en Asia, en India, en Nepal y en Arabia Saudita. También en África, específicamente en Nigeria y en Kenia. Los que están pintados un poquito más morados clarito, estos son las zonas donde existen pues especies o cepas multidrogoresistentes, pero que no son resistentes al ácido nalidíxico. Estas cepas multidrogoresistentes se ven más en China, en Irán, en Sudáfrica y en Egipto. Las variantes multidrogoresistentes están más presentes, o sea, son prevalentes en todo el mundo, pero estas son causas o han sido causas de brotes endémicos en estas partes del mundo, como el sur y el sureste de Asia, principalmente en China y en África. La prevalencia de estas cepas MDR o multidrogoresistentes en Asia y en África son del 10 al 80%. Esos son los países en los que más, pues en los que más existen este tipo de cepas. Se ha visto mediante análisis de la secuencia genómica de estas variantes que ha habido internacionales, se ha identificado a una cepa como predominante, que es la Salmonella typhi serotipo MBRH58, que está principalmente en Asia y en África. Y pues hasta el 2018 se decía que aproximadamente el 75% de las cepas que se vieron en África fueron principalmente este tipo de cepas multidrogoresistentes. Otro término importante que se utiliza es la no susceptibilidad a las quinolonas. La resistencia a este ácido nalidíxico es una prueba que se ha utilizado antes o desde antes como un marcador importante para la disminución de la susceptibilidad a las quinolonas o a la resistencia de las quinolonas. O sea, una resistencia a este ácido o a este medicamento nos habla de falla o de probable falla al tratamiento. Entonces, con los nuevos mecanismos de resistencia a las quinolonas, pues, algunas, o sea, a pesar de que no sé cómo explicarlo, la resistencia al ácido nalidíxico es un marcador que
pues importante de disminución de la susceptibilidad a las quinolonas, ¿ok? Entonces, con los nuevos hay mecanismos de resistencia a las quinolonas. Se ha visto que hay cepas que son no resistentes, sino sensibles al ácido anhidríxico, pero aún así siguen teniendo una resistencia a las quinolonas. Entonces, pues esto ya pone como en duda la confiabilidad o la fiabilidad de si usar o no esta prueba de no susceptibilidad a las quinolonas o esta prueba de resistencia al ácido anhidríxico para ver si va a funcionar o no el tratamiento. Bueno, si se detecta una susceptibilidad reducida a las quinolonas o una resistencia a las quinolonas con esta prueba, el tratamiento de elección va a ser una cefalosporina de amplio espectro como la ceftriaxona o un macrólido como la citromicina. Si al contrario se detecta que pues, sí es susceptible a estos, todavía puede considerarse, se mencionaban los tratamientos de primera línea que existían antes, como la ampicilina, el cloranfenicol o el trimipropil con sulfametoxazol. Se han reportado últimamente tasas de crecimiento también ya al tratamiento de primera línea, que son las quinolonas, y estas cepas resistentes a las quinolonas se han clasificado como una subclase de la cepa que les mencionaba hace ratito, que era la MDR-H58. Las tasas, o sea, de resistencia a las quinolonas varía de un 0 a un 13%, pero estos son en casos que se han notificado en la India, en Nepal y en Corea. A partir del 2017, la OMS ya, o sea, declaró a la salmonela resistente a quinolonas como pues un patógeno que tenía que tener como prioridad para el desarrollo de nuevos antibióticos. Y aquí en este mapa podemos ver, es como la proporción de cepas que son resistentes a las quinolonas. Y aquí tenemos pues que en México existen ya cepas que también son resistentes a este tratamiento. Hablando en general del tratamiento, pues una administración oportuna de y correcta nos va a evitar las complicaciones graves que mencionábamos hace ratito. La elección del tratamiento va a depender de diferentes cosas, como el de la severidad de la infección, de la susceptibilidad de las cepas, ya en el área pues, de residencia o de viaje a donde haya ido nuestro paciente recientemente. Las principales opciones de tratamiento son las quinolonas, las cefalosporinas de tercera generación y la citromicina. Y pues en algunos casos que sean todavía sensibles se pueden considerar el cloranfenicol, la ampicilina y la trimipropil con sulfametoxazol. El tratamiento de las cepas susceptibles, que sean susceptibles, van a ser de primera línea las fluoroquinolonas. Estas son las más eficaces, tienen una tasa de curación de un 98% y el estado de portador asintomático se da en menos del 2%. Las cefalosporinas como la ceftriaxona, cefotaxima y la cefixima por vía oral, estas van a ser también eficaces en cepas que sean multidrogoresistentes o que también en cepas que sean resistentes al ácido anhidríxico. Estos medicamentos nos van a eliminar la fiebre en casi una semana, van a tener un fracaso terapéutico del 5 al 10 y el estado de portador asintomático o de portador, perdón, en va a ser en menos del 3% de los pacientes. Los pacientes que persisten con síntomas como diarrea o vómito, pues van a tener que ser hospitalizados, van a requerir de tratamiento de sostén y principalmente el antibiótico que se utiliza son las cefalosporinas de tercera generación. También se decía que en pacientes pues con enfermedad grave o ya con choque o con estado mental alterado, la administración de dexametasona era pues útil, de dexametasona de 3 miligramos, se utilizaban junto con el cloranfenicol, se asociaba a una reducción de la mortalidad en estos pacientes en comparación con el cloranfenicol solo. Entonces, en general, el tratamiento se va a dar de al menos 10 días o 5 días después de que se resuelve la fiebre. En la bacteremia, la duración de
del tratamiento va a ser más alargada, va a ser de 7 a 14 días en la bacteremia que sea transitoria y que no tenga infección localizada. Cuando la bacteremia, en la bacteremia, perdón, los medicamentos que más se utilizan son las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino y las cefalosporinas como la ceftriaxona. Estas son las dosis. Si ya tenemos una bacteremia con una infección localizada, ya sea hueso, valvular, aneurismas u otros, la duración va a ser más larga, va a ser de hasta 6 semanas. No sé si alcancen a ver un poquito aquí la tabla, pero en esta primera parte tenemos pues la antibiótico-terapia que se da en la fiebre entérica en los adultos, dependiendo de las cepas, de si son sensibles, si son multiresistentes o si son ya resistentes también a las quinolonas. Como tratamiento empírico en pacientes en los que sospechemos de esta enfermedad, vamos a utilizar la ceftriaxona y la acitromicina con sus dosis y la duración, pues como les mencionaba, de 10 a 14 días. En cepas que sean sensibles, el tratamiento óptimo van a ser la ciprofloxacina, estas con sus dosis, o la acitromicina. Y la segunda o el tratamiento alternativo van a ser la amoxicilina, el cloranfenicol y el trimethoprim con sulfamethoxazol. En cepas ya multidrogoresistentes, el tratamiento que se va a llevar va a ser con ceftriaxona o con acitromicina o con ciprofloxacino. Ya en las cepas que sean resistentes al tratamiento de primera línea, que son las quinolonas, el tratamiento de elección va a ser la ceftriaxona. Esta otra tablita, o sea, me pareció bien también mencionarla. Este es el tratamiento que se da, pero en las cepas que les mencionaba que también nos ocasionan síndromes parecidos, que son las notifoideas. A los pacientes que también tengan el estatus de portadores crónicos, también pues, se les va a dar tratamiento. A portador crónico se define cuando por más de un año, o sea, los portadores crónicos, perdón, son por más de un año y la cepa que más causa este tipo de portador, o sea, que los portadores crónicos, o sea, van a ser más que nada por infección por Salmonella typhi. Entonces aquí los pacientes van a permanecer con heces que se van a ir negativizando de manera espontánea en un periodo de, pues, de semanas a meses. O sea, un paciente que esté infectado por Salmonella typhi, sus heces pueden ser positivas durante meses y aquí no van a necesitar tratamiento. Pero los portadores que ya tienen crónicos, o sea, más de un año con heces positivas, pueden recibir tratamiento con estos diferentes antibióticos. El principal es con ciprofloxacino, con amoxicilina o con trimethoprim. Y pues ya esta manera ya como de prevención y de control de la enfermedad se tiene que, pues debe de haber pues una provisión de agua potable, debe de haber una adecuada eliminación de las aguas residuales en los países, pues prevenir la contaminación fecal al momento de preparar los alimentos, con principalmente el lavado de manos y en los pues, pacientes o en los viajeros que van a ir a zonas como endémicas, o en general, se puede pues, recomendarles que se eviten el consumir agua no potable, incluso hielo, vegetales crudos, frutas, o pues que se vacunen también antes de viajar a este tipo de áreas endémicas. Y ya, esto. Bueno, unas cosas importantes de Salmonella. Salmonella o sea, es una bacteria clásicamente mexicana, ¿no? O sea, sí Hablando, pero tenemos... no se escucha. Ah, perdón. Ahí está ya. Buenos días. Salmonella es una bacteria que vamos a encontrar y vamos a estar expuestos ya sea como internistas o incluso como subespecialistas. Es un cuadro que se presenta como diarrea y luego unos días después es el paciente que sigue con fiebre y nadie le encuentra qué. Hace una discreta elevación de las pruebas de función hepática y hace leucopenia. Es el tipo de paciente que se debe de abordar. Los cultivos y la temporalidad es muy importante. Los hemos en la primera semana
es cuando tienen la rentabilidad. Pero después de la primera semana, es cuando se deben de hacer mielocultivos. Bueno, y eso siempre acompañado, porque son los que más, realmente eso es cuando tienes la sospecha diagnóstica. Porque sí son, pues, un procedimiento invasivo. Pruebas reacciones febriles, pues la verdad es que ya no tiene ninguna utilidad en nuestras herramientas y de hecho ya no deberían ni de solicitarse como sospecha ni como para confirmar tratamiento o diagnóstico, nada. O sea, ya la verdad es que ni las deberíamos usar. Creo que la sensibilidad de las salmonelas es una de las cosas de las más importantes que se deben de llevar para no tener este problema, ¿no? Todo paciente resistente o intermedio a ácido analítico no se le pueden dar quinolonas. Todo paciente resistente o intermedio a ciprofloxacino no se le pueden dar quinolonas. Básicamente, estas dos, el tratamiento de la salmonela es darle lo que sea susceptible. Usualmente ampicilina o Bactrim, súper bien. Pero bueno, digo, el ciproácido analítico es muy prevalente aquí. Y de forma empírica, al menos de que tengan o hayan adquirido la salmonelosis en Yucatán, suelen ser muy susceptibles a citromicina, pero en Yucatán no. ¿Qué otra cosa es importante? La duración pues sí varía, siempre están obligados a buscar estos embolismos sépticos y ver dónde se pudo haber implantado la salmonela, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Ojo, una de las poblaciones de más alto riesgo de una enfermedad invasiva por salmonela es VIH. Y todo paciente que se le encuentre una enfermedad invasiva por salmonela se le debe de buscar VIH si no tiene el diagnóstico o alguna inmunosupresión. Un grupo de pacientes clásicos que se les hace artritis, en especial sacrocoxigia, son los de artritis reumatoide o los pacientes que están inmunosuprimidos, pero por cuestiones reumatológicas, se va y hace estos implantes ya que tiene las articulaciones dañadas y es más fácil esto. Por último, las tortugas y el antecedente de que tengan tortugas o reptiles es muy importante. Aunque suene chistoso, pero sí la verdad es que interroguen eso. O haber nadado en estanques con tortugas o limpiar peceras de tortugas y reptiles. Entonces, ¿yo qué les diría de salmonela? Sospéchenlo, es muy prevalente, son cuadros que realmente a veces les hace falta como más clínica, a veces no son tan sintomáticos. Los cultivos tienen que ir guiados a la temporalidad. La resistencia de esta bacteria es de las más importantes, porque si ustedes dicen es cipro susceptible, pero ácido analítico intermedio, le dejo cipro, pues ¿qué creen? Sí va a llegar este paciente con complicaciones asociadas a salmonela. El mejor tratamiento es al que es susceptible y normalmente pega en casas. O sea, cuando alguien se enferma en una casa, es muy probable que toda la casa esté infectada porque normalmente comen lo mismo o se asocia mucho a brotes. Dato curioso, Salmonella fue el primer en la época moderna fue el primer microorganismo que se usó como bioterrorismo, donde usaron unas bolsitas de salmonela y envenenaron como a 700 personas en Estados Unidos. Creo que sí se escucha. Doc, tienen una pregunta. Hola Doc, buenos días. ¿Qué tratamiento se recomienda en caso de que tengamos o estemos ante una cepa que sea que tenga espectro extendido contra beta lactamasas y resistente a fluoroquinolonas? Siempre es importante checar tu acitro Bactrim. A veces el Bactrim suele ser el que te salva
y si no, te vas directamente también hacia los carbapenémicos. Pero ya también están haciendo resistencia a estos medicamentos. Normalmente cuando son normalmente, o bueno, lo usual ahorita es que se puedan presentar BLES o salmonelas BLES, que no es algo que usualmente mencionamos, pero también ya hubo ahí unas KPCs, unas metalosalmonelas, o sea que son de miedo. Gracias. Bueno, creo que ya no hay ninguna duda por acá, doctor. Bueno, pues nos vemos mañana. Sí, muchas gracias.